professor, é normal que los niños no griten, los padres tienen esa actitud. Juan José. Y profesor en un instituto de la provincia de Toledo. El año pasado llegó un día al la y se encontró con una alumna sentada al revés, dando la espalda a la pizarra. Le pidió que se diera la vuelta y la estudiante, de 13 años, le respondió: ¿No es venido a dar clase? Puis de la clase déjà mon pas, tio. Este docente con 25 años de experiencia y a la jefatura de estudio y hablaron con la niña. Pero su conducta irada continuó desafío y siguió teniendo problemas con otro profesor. Hasta que el colegio llamó a la familia. Y fue casi peor, porque el padre, que defendía a la criatura, se enfrentó con uno de mis compañeros. Decía que teníamos manía a su hija. Caso como el de Juan José. Aparechan recogido en informe que la Central Sindical Independiente de Funcionarios CSIF presentó este viernes, en el que se asegura que el 90% de los profesores ha identificado y ha convivido con algún tipo de violencia en su centro. El trabajo recopila testimonio a partir de encuestas realizadas a 2200 de primaria y secundaria de escuela pública de toda España que reflejan pelea, insultos, vejación, vandalismo y destrozo de material escolar, violencia psicológica, amenaza del alumnado y su familia, falta de respeto y enfrentamiento por WhatsApp. Algunos testimonios son reveladores. Dice una profesora: los alumnos me robaron dinero. Ni el equipo directivo ni los padres ni los compañeros me creerán. Algunos me dirán que la culpa irá mía por dejar el bolso a la vista de los alumnos. Creyant a los alumnos. Et lo de que no habían sido. En ese momento pensé, el mundo al revés. No creen a la víctima, sino al agresor. Al final, conseguí que uno de los alumnos confesara. El equipo directivo me crió y resolvió la situación. Es muy habitual que los alumnos no griten y nos hagan gestos. Mantienen actitud indiferencia, cuando no de rechazo. Expresión como de llaman pas, un hombre dice lo que tengo que hacer, me estás agobiando son habitual. Los padres tienen también, en muchas ocasiones, esa misma actitud, relata otro profesor. Más del 75% de los encuestados reconocen que tienen muy poca o ninguna autoridad. Aquí es donde está la causa del problema, porque los docentes no se sienten protegidos ni respaldados para hacerse valer. No tenemos autoridad ni para expulsar a un alumno de Lola, lamenta Mario Gutierrez, responsable de educación de CSIF. Atribuye esta pérdida de autoridad a dos cosas. La primera es que los padres ya no se ponen de parte de los profesores, sino que presionan a los directores en su contra.
El filosofo y pedagogo Gregorio Lorizostie que los alumnos están empezando a considerar clientes de la escuela como si fueran clientes de un hotel, con el derecho a ser bien servido y recuerda lo que le contó el director de un instituto de Barcelona, vinieron uno padre y me dijeron que los educaban a su hijos indiquer no, porque el no es represivo y que esperaban, por tanto, el centro hiciera lo mismo. La segunda cosa es la falta de respuesta institucional. Las administraciones lo tapan todo para evitar que los casos salgan a la luz, denuncia CSIF. Precisamente este viernes el Consejo de Ministros aprobó el decreto por el que se reactiva el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, organismo encargado de combatir la violencia en la escuela. El Ministerio de Educación reconoció que, transcurrido más de 10 años desde su creación, no ha resultado operativo debido a la gran cantidad y variedad de miembros y la rigidez de su funcionamiento. Por eso ahora va a reducir su composición, para darle más agilidad, lo que ha despertado las críticas de padres, profesores y alumnos. Este colectivo recordaron que el observatorio va a no reunirse, lo que da cuenta del interés del gobierno en este asunto. La ley obliga al ministerio a se informe sobre la convivencia escolar en España, pero nunca lo ha hecho, denunciaba Carlos López, presidente de la Confederación Estatal de Asociación de Estudiantes, CANAE. Mientras, el teléfono de atención a las víctimas de violencia escolar ha recibido 28. llamadas desde su creación, en noviembre de 2016. Elle a 9779 étudiants comme possible caso de bullying.